En un tema que venimos tratando sobre la fe. Y hoy vamos a hablar de ejerciendo la fe en nuestros hogares. Amén. Dígale al que esté a su lado. Vamos a ejercitar, dígaselo así, nuestra fe. Ojalá fuera su esposo, su esposa, su familia. La fe en nuestros hogares. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Voy a leer dos versículos donde leímos Romanos 1 verso 8 y el verso 12. Solamente vamos a leer estos dos textos en el nombre de Jesús. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y el verso 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, es espíritu y es vida. Vivifícanos en esta mañana y habla a cada corazón de acuerdo a la necesidad, como lo has hecho conmigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden ponerse incómodos. Hace años cantamos un coro que dice así: leo en la Biblia grandes maravillas, porque en ellas fue que conocí que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Yo le voy a pedir a todos los hermanos que tengan más de un año de bautizados, hagan memoria de ese momento cuando por primera vez Dios trató con ustedes. ¿Qué sintieron? ¿Qué sucedió en vuestras vidas? Cuando hacemos este ejercicio y nos volvemos a ese momento y a ese lugar donde escuchamos la palabra de Dios por primera vez bajo la inspiración del Espíritu Santo, inmediatamente podemos analizar, o a lo menos algunos, cómo el Señor empezó a iluminar nuestra mente. Cuando Él empezó a romper cadenas, a disipar todo tipo de tinieblas y hacer que nuestra vida de un momento a otro empezara a tener un cambio poderoso. Gloria al Señor. Cuando hablamos de ejercitar nuestra mente, ¿sabemos el significado de ello? Sencillamente es ejercer una virtud,
una cualidad, una profesión. Segundo, que es con la que quiero quedarme, hacer por medio de la práctica que una persona aprenda algo o que una cosa mejore en determinados aspectos. Gloria a Dios. Eso es ejercitar. Y en esta mañana vamos a hacer ese ejercicio con la palabra de Dios. Vamos a abrir el corazón a Dios. Yo me estuve muchas horas meditando en esto. Tanto que hasta le dije a mi esposa, hay cosas que Dios ha puesto en mi corazón, de las cuales aún tengo que arrepentirme y pedirle perdón, porque pasamos por alto la palabra de Dios sin ponerla en práctica. Muchas veces en la relación de nosotros como esposos o como padres e hijos. Pero cuando esta palabra está en el seno del hogar y es ejercida, todo tiene que ser diferente. Y no voy a hablar que debe, no, es que tiene. Porque esta palabra tiene el poder suficiente para transformar la vida de toda persona. Alabanzas al Señor. No existe nada más efectivo y poderosa que la palabra de Dios para ejercitar la fe. En nuestros hogares y familias, para que sucedan cambios. Nosotros tenemos en nuestras manos el poder de la palabra, la cual es dinamita de Dios. Esta palabra es dinamita. Eso quiere decir en el griego dinamita, el poder. Gloria a Dios. Y la mayoría de nosotros sabemos con certeza qué es la fe. Sencillamente porque la misma Biblia tiene la respuesta. Ya la mayoría tienen el texto en la mente, ¿verdad? ¿Cuál? Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Y esta clase de fe debe originarse en nuestros corazones por el oír la palabra de Dios. Lo que incluye el intelecto y la voluntad, hasta apoderarse de todo nuestro ser, para que podamos decir, como el apóstol Pablo, porque por fe andamos y no por vista. Así que si queremos hogares bendecidos y fortalecidos en la fe, debemos ser diligentes en tres cosas. Número 1, escudriñar la palabra de Dios. Número 2, oírla. Y número 3, ¿qué es? Obedecerla. Gloria a Dios. Ella, creo
que en algunos de nosotros hizo una obra tan poderosa, casi desde el mismo instante que la oímos, que ella creó un enamoramiento en nuestros corazones para escudriñarla continuamente. Gloria a Dios. De tal manera que no nos cansamos de leerla, oírla y de qué más, obedecerla. Y nos aprendimos el texto que es Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alabado su nombre. Mire, en estos tiempos que estamos viviendo, nos es más necesario ejercer la fe con la palabra de Dios que en nuestros hogares, que en los tiempos pasados. Antes, los matrimonios y familias permanecían unidas aún sin conocer la palabra de Dios, porque reinaba una cierta fe y temor que, aunque fuera infundida religiosamente, existía el respeto y el temor dentro de ellos. Alabanzas al Señor Jesucristo. Pero en estos tiempos podemos ver y oír que debido a la falta del respeto y el temor viene la discusión. Y al final, la separación. Lamentablemente, esto lo vemos hoy más que nunca. Las estadísticas, lamentablemente, en este tiempo son escalofriantes. Muchos hogares y familias disfuncionales donde ya no existe el respeto entre esposos, padres e hijos y hermanos. Y le voy a decir algo que en estos días le sucedió a un pastor. Me llamó, estoy hablando de 1 a 2 semanas, angustiado. Él con un corazón destrozado quería desahogarse conmigo para que yo le diese una palabra de aliento. 2 jóvenes, una joven, un joven, servidores de la iglesia, se enamoraron, se casaron. Él los casó y al año se separaron. Y me dice: pastor, he perdido 2 líderes y un matrimonio. Y él me llamaba como para desahogarse conmigo y poder recibir una palabra de ánimo. Hoy en día, en algunos hogares, no quieren hacerse responsables de sus deberes y se pasan más el tiempo en discusión y culpándose el uno al otro. Y esto yo lo entiendo en personas
que no conocen la palabra de Dios, pero en quienes la tenemos y conocemos el poder que ella tiene, toda discusión, todo pleito en los hogares cristianos solo tiene un nombre: negligencia. La falta de temor en los que leemos y oímos la palabra de Dios. Pues Dios no solamente nos da su palabra para ayudarnos en los momentos de crisis en el hogar o familia, sino también para bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. De tal manera que Dios nos dice: bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las cosas que en ella están escritas. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Hermanos, es triste decirlo, pero algunos se alimentan con solo lo que oyen en este lugar. Pero esta no es la vida cristiana que Dios desea. Ni tampoco vamos a adquirir el suficiente conocimiento y sabiduría para poder ministrar en nuestros hogares y familias. ¿Sabe? Hay algo que me llama a mí la atención profundamente. Ustedes ya escucharon esto. Mi esposa ya lo había escuchado, yo no lo había escuchado. Una estadística de unos científicos que hicieron de las personas que leían la Biblia. Yo lo escuché esta semana pasada, yo no había escuchado eso, pero me pareció gracioso. En los científicos que hagan esto, que en los que la leían 2 veces por semana, nada sucedía, nada pasaba. En los que la leían 3 y 4 veces, empezaba a surgir un cambio en ellos. Pero lo que más me impactó es que los que la leían diariamente, se les notaba un cambio total, una transformación en sus vidas. Esto no es de extrañar. No, es lo que la palabra de Dios lo dice. Él como legislador y sus promesas para con nosotros, su pueblo, Él nos sigue diciendo de la siguiente manera en Josué 1:7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y
todo y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Alabanzas al Señor. Miren cuántas veces nos dice esfuérzate. ¿Por qué nos tenemos que esforzar? Porque tenemos un adversario llamado el diablo, Satanás, o como usted le quiera llamar, que él quiere cegar los ojos de los entendimientos continuamente para que esta palabra no sea revelada, porque él sabe que cuando leemos y leemos y leemos esta palabra, ella empieza a hacer cosas extraordinarias en la vida, en el corazón de nuestros hogares y familias. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. Mire, cuando sacamos tiempo para leer y oír y meditar en la palabra de Dios, es el mejor tiempo invertido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la única que penetra, óigame bien, hasta alumbrar lo más profundo de nuestro corazón. Es decir, la palabra de Dios nos pone al descubierto lo que somos. Ella es el espejo de nuestra alma. Por esto el escritor a los Hebreos en el capítulo 4 verso 12 expresa: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿A cuántos nos ha partido el alma y el espíritu? Esta palabra ha entrado a las coyunturas y los tuétanos. Y lo más tremendo es que ha discernido los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuán poderosa es. Hermanos amados, cuando ella nos pone al desnudo, al descubierto, lo que somos a nivel personal, a nivel matrimonial y familiar, a nosotros solo nos queda hacer dos cosas: obedecerla o rechazarla. No tenemos más de otra. Con Dios no hay intermedios. Teniendo en cuenta que los pensamientos de Dios para con nosotros son para bien. Por esta causa nos conciencia, poniendo delante de nosotros la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y nos pone a escoger
pero siempre indicándonos el camino que debemos emprender. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y él dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La palabra de Dios es la única que tiene poder para redarguirnos, alumbrando nuestros sentidos y concienzándonos de nuestra condición. Es bueno leer libros. Claro que sí. Pero permíteme decirte en esta hora que ellos nos transmiten el pensamiento del escritor. Pero cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, es el mismo quien nos habla al corazón. Si nosotros obedecemos, óigame bien, si nosotros desobedecemos a un escritor, dormimos plácidamente. Eso no nos quita el sueño. Pero cuando Dios nos habla, hasta el sueño no lo quita. Porque la exposición de sus palabras alumbran y hace entender nuestro estado, nuestra condición. El Salmo 119, verso 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Creo que a todos nos ha pasado cuando Dios nos ha hablado de una manera personal, matrimonial o familiar. Ella nos ha hecho estremecer porque no ha sido la palabra del hombre, sino Dios mismo usando su palabra mediante el poder de su espíritu, y ella es como un bisturí en la mano del cirujano. Llega a este lugar que tenemos dañado para cortarlo y sacarlo. Sacar todo lo que esté malo, todo lo que esté infectado. Oh, pero luego Él lo que hace es que cierra y venda nuevamente la herida. Cuando Dios usa su palabra como una espada, es porque aún nos ama. No la menospreciemos, porque Él es el que hiere y el que sana. Job capítulo 5 verso 17 dice: he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso,
porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Qué lindo cuando Dios nos habla y redarguye profundamente nuestro corazón. Nos hace ver toda inmundicia que haya en él. Y nosotros venimos ante su presencia y podemos ver de una manera milagrosa cómo Él empieza a operar dentro de nuestro ser, a sacar toda suciedad, toda inmundicia, todo lo que esté allí putrefacto. Y empieza nuevamente a poner ese aceite divino de su gracia, de su amor, de su misericordia, y empieza a sanar esas heridas. Oh, hermano amado, amigo querido, es la palabra de Dios. Cuando ejercitamos la fe en nuestros hogares y familias, cuando en el matrimonio los dos son creyentes, la palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones, tanto en el esposo como la esposa e hijos. Entre un matrimonio cristiano jamás deberían presentarse problemas que afecten la relación matrimonial y familiar. Escuche, hermano, empecé diciéndoles que todo viene por negligencia. Porque si somos diligentes en estudiar, oír, meditar en la palabra de Dios, esta produce madurez espiritual. Esta produce madurez espiritual. Y la palabra de Dios en los hogares y familias cristianas debe ser como el árbitro, el cual, ¿qué es lo que hace un árbitro? ¿Cuál es su función? Corregir las faltas. Eso hace la palabra de Dios. Así como el árbitro corrige las faltas, modera las malas acciones de los jugadores. La palabra de Dios es para eso, para corregir nuestras malas acciones. Y yo me quedé asombrado cuando el apóstol Pablo le escribió la carta a los romanos y les expresa estas palabras en el verso 1 del capítulo 1, verso 8, donde leímos: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo Aragón. Qué lindo que se escuchara eso de esta iglesia. La fe de esta iglesia, la fe de los hogares y las familias de esta iglesia, que se divulgue por todas partes. Él dice por todo el mundo. Y el verso 12, que es donde voy a hacer énfasis, esto es para ser mutuamente confortados.
Dígale al que está a su lado, he venido para que nos confortemos. Pero qué lindo que a partir de hoy, cuando salga de aquí, usted aprenda que en el hogar se necesita ejercitar su fe con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe quién está hablando aquí? Hermano, cuando dice el apóstol Pablo, no solo recordaba con frecuencia a los hermanos romanos en las oraciones, sino que oraba siempre para poder ir a ellos, deseando que fuera Dios quien le confirmara su voluntad. Qué lindo, hermanos, cuando nosotros viajamos, salimos siempre pidiendo la voluntad de Dios. Nadie debiera salir sin antes orar y pedir oración. El apóstol no tomaba decisiones por sí mismo. Su anhelo era compartir algún conocimiento de las distintas verdades de Dios, que los capacitaran para que fuesen aún mejores cristianos. Pero aquí viene el pensamiento que me impactó a mí cuando hacemos mención del gran apóstol Pablo. Un maestro, un evangelista y todo lo bueno que podamos decir de él. Sin embargo, manifiesta claramente que necesitaba el aliento que la hermosa hermandad de Roma, los hermanos, producían al ejercer una fe viva en ellos. Yo no sé a cuánto nos ha pasado cuando hemos visitado algunas familias. Uno sale gozoso, feliz, con nuevas fuerzas. Uno sale con una fresca visión y pasión. Cuando uno visita a alguien y solamente fluye la palabra de Dios, uno sale de allí, hermano, andando en el Espíritu. Oh, hermano, necesitamos nosotros esto hoy más que nunca en nuestros hogares. Pues miramos que el apóstol Pablo, él deseaba esto. Y es que me encanta la forma que él dice, para ser mutuamente confortados por la fe. Mutuamente, esto es recíproco. Sabemos bien el significado de confortar: vigor, espíritu, fuerza, animar, alentar, consolar. Esto era lo que el apóstol deseaba dar, pero también recibir.
¿Usted cree, hermano, que es que el pastor no necesita ser confortado, animado y fortalecido? Claro que sí. Y qué lindo cuando uno encuentra personas así. Hogares, familias, que uno va a darles una palabra de aliento y uno es el que sale fortalecido por el poder de la palabra que ellos le dan a uno. Alabanzas al Señor Jesucristo. ¿Se imaginan, amados hermanos, si esto mismo hacemos hoy en nuestros hogares y familias de la iglesia? Ejercitar nuestra fe entre esposos, padres e hijos con la palabra de Dios continuamente. Se acabarían los pleitos, que son los que crean los problemas, y viviríamos en amor, respeto mutuo, siendo Dios el corazón de nuestros hogares y familias. Esto es lo que Dios desea para nosotros. Que nuestros hogares sean, hermanos, un pedacito de cielo en esta tierra, en este mundo, y reflejemos la imagen de Él, porque para esto Él nos creó, varón y hembra nos creó, para reflejar su imagen. Cuando usamos de una manera sabia la palabra de Dios en nuestros hogares y familias, para exhortarnos unos a otros. Ella es la que trae refrigerio al corazón de cada uno, y es suficiente y poderosa para hacer algo extraordinario en el seno de nuestros hogares. No es en vano cuando Dios exhortó a través de su palabra a la iglesia en Colosas, y nos exhorta a nosotros hoy cuando dice en el capítulo 3 de Colosenses, verso 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Con qué? Con la palabra. Con la palabra. Yo les voy a decir en el nombre de Jesús, todos nos hemos equivocado, porque hemos usado nuestras palabras, mas no la palabra de Dios. Nuestras palabras hieren. Nuestras palabras marcan la persona, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios hace su obra en la vida nuestra. Por eso, algunos de nosotros podemos ser buenos para ayudar a otros, pero cuando se trata de la esposa, del esposo e hijos o hermanos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo usamos la palabra? ¿Cómo
¿Usamos la palabra de Dios o nuestras palabras? Una vez más, cuando usamos nuestras palabras, muchas veces ellas crean problemas, acrecientan el problema, porque lamentablemente en algunas ocasiones no usamos ni las palabras correctas ni el tono de voz apropiado. Ejemplo, cuando nuestra esposa hace algo que no es de nuestro agrado, ¿qué palabras usamos? O si nosotros como esposos le decimos algo con enfado a la esposa, ¿cuál y cómo es la respuesta? ¿Lo hacemos pensando en lo que la palabra de Dios nos enseña o el enfado nos hace olvidar de ella? La Biblia dice en Proverbios 26:4: nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él, como ella. Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Oh, hermano amado, cuando usamos la palabra de Dios con sabiduría en nuestros hogares, es una bendición, porque ella es espíritu y tiene el poder para redarguir nuestras conciencias. Y no nos permite que nuestros corazones se endurezcan por el engaño del pecado, quedándonos enfadados y aún durmiendo separados. Si yo le preguntara a alguien acá, durante su vida matrimonial, ¿en cuántas veces ha dormido en el mueble? No ahora por el verano, es justificable. ¿Cuántos se han ido a dormir con su hija, con su hijo? ¿Cuántos se han acostado quizás porque no tienen más que hacer sino una cama de unos 50? Y la mujer allá contra la pared. Puede dormir toda la familia en el centro. Y el otro que se cae de la cama. Y no seamos mentirosos. Y uno por dentro, volteate por de mí, volteate por dentro. Pero nuestro orgullo y nuestra carnalidad es así. Uno muriéndose por dentro, que le extienda la mano y se la ponga encima. Pero los dos resistiendo. Pero no resistiéndose el uno al otro, resistiendo al Espíritu Santo. Por eso, hermano amado, esta palabra tiene que volver a ser el seno de nuestros hogares, de nuestras familias, día y noche. Volvámonos a Dios, y para volvernos a Dios tenemos que volvernos a esta palabra. Yo le voy a decir, jóvenes amados que están acá, jóvenes, señorita, si usted tiene un novio que le habla más de él que de Dios, ayune y piénselo.
Ayune y piénselo, porque ese hogar de pronto no va a ser tan feliz. Ay, Señor. Los mayores dicen amén, los jóvenes se sonríen. Pero es la realidad. Si una joven hoy en día no le escucha realmente a su novio hablar y hablar de Dios más que de lo que siente por ti, es mejor que lo corra de su casa. Qué lindo volver a los tiempos pasados. Uno citaba la Biblia casi para todo, con textos respetuosos, muy bonitos. Pero aún, yo lo digo, más de un texto le mandé a mi esposa. ¿Ah? Ya cuando nos íbamos a casar le dije, bueno, el que haya esposa haya el bien, y yo creo que la hallé. Hermano, qué tristeza hoy en día la falta de interés por esta palabra, una cosa que ella es la que trae felicidad. Ella es la que trae paz y gozo a los hogares. Sin esta palabra solo reinan las tinieblas dentro de los hogares. Por eso es necesario que esta palabra no esté puesta allí abierta en el Salmo 121, sino que esta palabra esté morando de par en par en nuestros corazones y rogando a Dios, ayúdame a vivir tu palabra. Mira, hermano, cuando usamos la palabra de Dios con sabiduría, todo es diferente. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No podemos olvidarnos que fue Dios quien creó el matrimonio para que lo disfrutáramos y no para que fuese una carga, no para que viviésemos enfadados. No, hermanos, yo estoy convencido que nuestros valores vienen de aquello en lo que creemos. Ellos crean en nuestras formas morales, o yo qué diría, y afectan todo nuestro comportamiento. Si nosotros creemos a la palabra de Dios, ese es entonces nuestro sistema de valores y principios. Preguntémonos en esta mañana y respondámonos a nosotros mismos con toda sinceridad, con todo nuestro corazón, la siguiente forma: ¿cuál es el trato que le damos a nuestra esposa? Respóndase ante Dios. ¿Cuál es el trato
que recibe el esposo de su esposa? ¿Qué es lo que nuestros hijos oyen en nuestra casa? ¿Qué es lo que oyen cuando nos sentamos a la mesa a comer? ¿Con qué palabras nos despedimos cuando vamos a descansar, a dormir? ¿Cuáles son las primeras palabras al levantarnos? ¿Con qué palabras despedimos a nuestros hijos cuando salen para el colegio, para el trabajo? Oramos y levantamos vallados alrededor de ellos en protección. Dios nos manda a los padres y a los que aspiran a ser padres que llenemos nuestras vidas de su palabra. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada en nuestros hogares y familias. No hay otra forma de ejercitar la fe más que leyendo, oyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Recordemos lo que Dios ha establecido. Deuteronomio 6, verso 1. Mire lo que dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo, el hijo de tu hija, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando tomamos una disciplina en los hogares y familias de leer y compartir esta palabra con la esposa, con el esposo, con los hijos, ejercitamos nuestra fe. Hermano, y algo sobrenatural sucede en la pareja. Empieza a entrelazarse un respeto, un amor. Empieza a suceder algo sobrenatural, produciendo cambios poderosos a nivel personal del esposo, de la esposa, de la familia. La bendición de Dios empieza a derramarse en todas las áreas de nuestros hogares y familias, porque la fe, hermanos, está fundada en las promesas dadas por Dios sobre cada uno de nosotros.
Y sabe, cuando esto sucede, el enemigo se encuentra. Mire, cuando el enemigo va a entrar, se encuentra. Me pasa por la mente algo. Cuando la Biblia dice, y la escribía en los postes y aún en las puertas, en los dinteles. Mire, eche a imaginar en esta hora aquí el marco de la casa de tu casa, de la puerta de tu casa. Mírelo, escrito, este marco, este marco, este marco. ¿Qué sucedía? Que todo el que entrara por ahí, quiera o no quiera, tenía que leer la palabra. Y el que estaba adentro estaba diciendo, si vas a entrar aquí, vas a entrar bajo la autoridad de esta palabra. No hay otra. No hay otra. Pero esto lo hemos dejado, hermano. Hemos dejado esta palabra. Ya por eso muchas veces el enemigo entra como Pedro por su casa, como el dicho. Oh, pero en esta mañana, amada iglesia, cito este último texto de Primera de Juan 5, 3, 4. Pues esto es el amor a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe que proviene del escudriñar, del oír y obedecer la palabra de Dios. Estimados esposos, padres, hijos, volvámonos a Dios. Hagamos un propósito hoy de escudriñar esta palabra, de oírla con más frecuencia, obedecerla. Que esta sea la prioridad diariamente suya y mía. Alimentarnos con esta palabra. A veces queremos un hogar bendecido, pero esta palabra empolvada en un rincón de la casa, metida en un mueble. Hermano, no, yo quiero un hogar bendecido. Y yo sé que será así mientras nos volvamos a esta palabra. Hermano, usted y yo tenemos que concienciarnos que esta palabra es la que da vida. Que el diablo solamente vino para matar, hurtar y destruir, pero que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida está en esta palabra. Esa vida está en esta palabra. No hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra palabra. Hogares aquí que cojean.
hogares aquí que andan en un estado. Oh, Dios mío, ¿por qué? Si tenemos la solución, tenemos el medicamento en casa. A más de una, a veces tenemos 4, 5 y diversas versiones para escudriñarla. Es que no tengo tiempo. ¿Cómo no va a tener tiempo si el tiempo es de Dios? Y debemos darle prioridad a lo de Dios. Hermanos, yo les invito para que estén en sus pies. Joven, tú que estás en camino de casamiento, que quizás estás en noviado, el matrimonio es para gente que ame esta palabra. El matrimonio es para aquel hogar, aquella pareja que desee cada día moldear su vida conforme a esta palabra. Quiero invitar a este altar a los esposos. Pasen, por favor. Hermano, ¿cuál es la respuesta que tú le das a tu esposa o viceversa? Cuando empieza a escasear algo en tu familia, palabras de ánimo, empiezas a crearle fe por la palabra de Dios. ¿Qué palabra le damos a nuestros hijos cuando ellos están desanimados, cansados o no quieren nada? Les da palabras de fe. Les abraza y les dice: hijo, esta palabra que Dios un día sembró en mi corazón fue la que cambió mi vida. Y es la que hasta el día de hoy me ha ayudado, me ha fortalecido y me ha dado vida y vida en abundancia. Esta palabra está también a la disposición suya, hijo, hija, esposa, esposo. Hay hogares donde están como sucedió de la moneda perdida. No la encontraban. ¿Cómo la iban a encontrar si la luz estaba apagada? ¿Cómo va a encontrar ese amor? ¿Cómo va a encontrar la solución a tu problema si tiene la lámpara apagada? Necesitamos encender la luz de la palabra de Dios. Pasen. Si alguien más quiere pasar, vamos a orar todos en fe. Oh, yo quisiera, oh Dios mío, que este altar esté lleno. Hoy vamos a orar unos por otros. Pablo anhelaba estar en Roma, no solo para dar aliento, sino para recibir aliento. Para confortarnos unos a otros. En esta mañana, toma esta palabra y dile: Señor, ayúdame a enamorarme de ella. La he descuidado, pero tanto que ella ya no es mi prioridad,
sabiendo que ella fue la que transformó un día mi vida. Mire, esta palabra fue la que nos sacó del fango de la iniquidad. Esta palabra fue la que nos sacó de la drogadicción, del alcoholismo, del robo, de todo lo malo. Esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué olvidar esta palabra? Viendo que en ella fue que encontramos la felicidad. Ejercitemos nuestra fe, ejercitemos nuestra fe. Esposos, padres e hijos, ejercitemos nuestra fe en nuestros hogares con esta palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.